llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña. Vamos a estar pasando entonces a leer la poderosa palabra del Señor, algunos versículos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46 en adelante. Lleva por título La madre y los hermanos de Jesús. Dice así, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado, digno de ser proclamado en medio de los pueblos que componen la tierra. Porque su nombre es temible, es el gran juez. Cuando Moisés le preguntó, cuando habló con él en el monte, en la zarza ardiendo, Señor, me envías a donde Faraón, y Faraón me preguntará, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿O tu Dios? Y Moisés dijo, ¿y qué voy a responder? Y el Señor le dijo, ve y dile a Faraón, yo soy. De ese Dios vamos a hablar en esta noche, de la voluntad de ese Dios. Y le he puesto este mensaje, 3 voluntades contra la de Dios. 3 voluntades contra la de Dios. Si usted no lo sabía, ahora lo va a saber. Porque estamos aprendiendo del Señor. La primera voluntad que no quiere nada con Dios es la voluntad humana. Porque en la voluntad humana nosotros nos movemos solamente en la carne. Y usted sabe lo que le gusta y lo que busca la carne. Todo lo de abajo, no lo de arriba. Por eso dice su palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido de su espíritu, espíritu es. Y por eso le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo vino a él de noche, y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo ya era un anciano. Y entonces Nicodemo se craneaba en su cabeza, pero ¿cómo puede ser esto? Y le preguntó, ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y el Señor le dijo, Nicodemo, eres doctor de la ley y no sabes estas cosas. Que si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las celestiales? Y ahí le dice que le es necesario al hombre nacer en espíritu y en verdad.
Esas tres voluntades, como le voy a reiterar, la primera es la de la carne, la segunda es la voluntad del mundo, porque el mundo le implanta una voluntad al ser humano que vive sin Dios. Por eso que Jesús dijo, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Y también dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el apóstol Juan dice, hijito, no améis al mundo, porque si alguno ama al mundo no conoce a Dios. El mundo implanta una voluntad poderosísima para atrapar a las criaturas. Las criaturas andan en su voluntad carnal y de mundo. Y la tercera voluntad es la voluntad de Satanás, el diablo. Y en esa voluntad el diablo quiere atrapar a las personas en las tinieblas, para que las personas no vengan a la luz, ni anden en la luz. Pero aquí el Señor dijo, ¿quiénes son mis hermanos, hermanas y madre? ¿Ah? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿en qué voluntad andamos? Porque a veces vamos a la iglesia, pero ¿en qué voluntad andamos? ¿Cuál es la voluntad que nos gobierna? ¿Cuál es la voluntad que se enseñorea de nosotros? Gloria a Dios para siempre. Loado es su nombre por todas las generaciones. Y como dice un hermano en inglés, precioso Lord, preciado Señor. Porque para andar en la voluntad del Padre hay que conocerla. Hay que venir a vivir en ella. Hay que convertirse a ella. Porque note, son tres voluntades contra una. Pero hay una sola que es perfecta. Hay una sola que es eterna. Hay una sola voluntad que da vida. Porque los hombres en la carne morirán. Los hombres que aman este mundo se perderán. Y los hombres que hacen la voluntad de Satanás se condenarán. Tenemos un caso en la Biblia. Pecó Judas y no fue capaz de arrepentirse, sino que fue y se ahorcó. Satanás le metió una tiniebla y le habló y le dijo, mátate, ahí está la solución. Y se ahorcó Judas. Mas Pedro, cuando lo negó, dice que se apartó y lloró amargamente. Y se arrepintió. Hoy en día, la lucha es ardua. Es una guerra. Guerrear con la carne, guerrear con el mundo y guerrear con las tinieblas. Pero el Señor dijo, no temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que esforzarnos para conocer la voluntad del Padre. El Padre te dice, no robarás, y el mundo te dice, roba. El Padre te dice, ven a la luz, y el diablo te dice, no, quédate en las tinieblas.
Y siempre hay una guerra en cada ser humano. Pero gracias al Señor que por los méritos de Jesucristo, los cristianos podemos vencer. Porque nos gobierna el Espíritu Santo y la carne se doblega al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. El mundo no nos atrapa con sus placeres y pasatiempos porque hay discernimiento en nosotros. Y sabemos discernir entre lo que me conviene y no me conviene. Como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y cuando la tiniebla quiere ser presa de nosotros, la luz de Cristo que alumbra nuestro ser interior no permite que esas tinieblas penetren. Y así nosotros podemos andar en la voluntad de Dios. Cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando ponemos por obra su palabra. Inclusive cuando cometemos algún error y doblamos la rodilla y le pedimos perdón, andamos en la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo, imposible que no vengan tropiezos. Es que Pedro, cuando negó al maestro, tropezó. Fue muy grande y fuerte como se dice en Chile, el porrazo que se pegó. Pero tuvo en su ser interior la voluntad de arrepentirse y pedir perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que examinarnos, mirarnos hacia adentro y darnos cuenta en qué voluntad ando yo. ¿Ando en la voluntad de la carne? ¿Ando en la voluntad del mundo? Vea usted que el mundo ofrece sus bandejas, placeres, pasatiempos, riquezas, cosas temporales que perecerán. ¿Qué no le ofrece el mundo? ¿Alguien de los que me está escuchando alguna vez vio la obra que grabaron unos hermanos centroamericanos que se llamaba La subasta de un alma? Ahí en esa obra uno podía ver lo que le ofrecía el mundo al hombre, al alma, y lo que le ofrecía Satanás. Y ahí estaba esa pobre alma encadenada y venía al mundo. ¿Y qué le ofrecía? Placeres, droga, alcohol, mujeres. Y el mundo le decía, quédate conmigo, aquí vas a tener de todo. Después aparecía Satanás y le decía, no, quédate conmigo, yo te doy dinero, tú puedes comprar lo que tú quieras, te doy riquezas, casas, cuentas bancarias, lujosos automóviles, la mejor ropa. Y el diablo le ofrecía a esa pobre alma que estaba encadenada. Y sufría esa pobre alma. Y cuando ya estaba a punto de ceder esa pobre alma, aparecía el buen pastor que su vida puso por las ovejas. Y entonces le dijo el Señor a esa alma encadenada, ¿todo eso te ofrece el mundo? Sí, Señor, respondió el alma. Le dijo, ¿y todo eso te ofrece Satanás? Sí, Señor, respondió el alma. Le dijo, pero yo, extendió sus manos el Señor. Le dijo, pero yo di mi vida por ti y te compré a precio de sangre. Y esa alma decía, a ti te quiero, Señor, yo te quiero a ti. Y el mundo empezaba a retroceder derrotado y Satanás decía, no, no, esta alma me pertenece, es mía.
pero también tenía que retroceder porque el Señor se iba acercando a esa alma que estaba encadenada y engrillada. Y cuando Jesús llegó al lado de esa alma, se soltaron solo las cadenas y los grillos, y Jesús lo pudo abrazar, besar, y le dijo: por mucho tiempo te he esperado, hijo, por fin te he hallado. ¿Se da cuenta? Pero el mundo ofrece su voluntad. El diablo ofrece su voluntad. Ofertas muy tentadoras. Pero aquel que conoce la voluntad del Padre, aquel que tiene la voluntad del Padre adentro, no cede. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. El Señor Jesucristo vino a la tierra y nos trajo la voluntad del Padre. Y esa voluntad es la que nosotros tenemos que conocer. Por eso el Señor nos planta en el Evangelio, nos trae para que los tutores eduquen. Ahí entra a educar el evangelista, el profeta, el maestro. El apóstol y el pastor. Esos 5 ministerios tienen que moverse para que las almas se eduquen y conozcan la voluntad del Padre y anden en la voluntad del Padre. Por eso te hablo en este día a ti, hermano evangelista. A lo mejor has sido despreciado, correteado, no valorizan tu trabajo, pero está dentro de los 5 ministerios del evangelismo. Siga usted haciendo evangelismo, sigue predicando, sigue apasionado por las almas perdidas, sigue llevando ese fuego que acompaña a los que hacen evangelismo. O a lo mejor usted es un profeta que te han hecho callar en la iglesia, que te atajan, que hablan mal de ti porque el Señor habla por tus labios. Muévase en la voluntad del Señor. Evangelista, muévete en la voluntad del Señor, porque si el Señor te ungió como evangelista, esa es la voluntad del Padre. A usted, hermano profeta, si Dios te entregó la profecía, habla y no calles. Nadie te puede hacer callar, ni el pastor ni el obispo. Porque en la voluntad de Dios está tu llamado. Lo mismo que el maestro en la palabra. También lo hacen callar, también los tienen ahí, que no ejerzan. Cuando la labor del maestro de la palabra es muy importante. Porque la maestría de la palabra le da profundidad al oyente, al creyente. Uno aprende a nadar en aguas profundas cuando un maestro te enseña. Aprende el feligrés a activar los principios bíblicos cuando es educado por un maestro. ¿Y quiénes son los que educan a los alumnos en los colegios? En los primeros cursos, después en la secundaria y después en la universidad. ¿Acaso no hay maestros ahí que enseñan? Que enseñan la medicina. Los 5 ministerios tienen que activarse. ¿Cuál es el ministerio que Dios le entregó a usted? Téngalo por seguro que el mundo no va a querer que usted ejerza ese ministerio. Su propia carne va a ser su enemigo. El diablo no va a querer que usted ejerza como un evangelista o como un profeta. Para el diablo, ojalá todos los hermanos estuvieran el don de la banca, aquellos que no quieren hacer nada. Y el Señor vino para que conozcamos la voluntad del Padre y nos movamos en esa voluntad. Ahí tenemos que ejercer autoridad.
Pero a veces nos cambiamos de llamado. Igual podemos hacerlo, pero la autoridad de Dios no actúa ahí. La autoridad de Dios va a actuar en aquel que Dios puso como evangelista. La autoridad de Dios va a actuar en aquel que Dios le dio la profecía. La autoridad de Dios va a actuar allí en aquel que Dios le dio la maestría. La autoridad de Dios va a actuar en aquel que tiene el área apostólica que se mueve y va abriendo obra. Ahí va a actuar la autoridad de Dios. Y aquellos que han sido ungidos al pastorado, ahí va a actuar la autoridad de Dios. Pero a veces el evangelista quiere ser profeta y el profeta quiere ser evangelista. A veces el apóstol quiere ser pastor y el pastor quiere ser apóstol. Bueno, y entonces, ¿en qué voluntad nos vamos a mover? ¿En qué voluntad le vamos a trabajar a nuestro Señor y Rey? Por eso, 3 voluntades contra una, pero la correcta es la de Dios. La eterna es la de Dios. La que nos reconcilia con el Padre es la de Dios. La que nos hace amigos de Dios es la voluntad de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo no hago la voluntad de Dios, yo me transformo en un enemigo, aunque esté en la iglesia. Porque hay gente que está en la iglesia, que canta, que ora, que diezma, que da ofrenda, que colabora, gloria a Dios, pero no andan en la voluntad de Dios. Porque tienen miedo a ejercer. Porque los hombres lo han hecho callar. Pero aquel que conoce la voluntad de su Padre, nada lo detiene, iglesia. Note que a Jesús lo trataron de Beelzebú por cuando sanaba a los enfermos. Y el Señor dijo, si con el palo verde hicieron todo esto, ¿cuánto más con vosotros que sois palo seco? Pero aquel que conoce la voluntad del Padre no anda buscando alfombra roja. No anda buscando aplausos de los hombres. No andamos detrás de las honras de los hombres que nos golpeen la espalda. Todo lo contrario. Cuando hacemos la voluntad del Padre y nos movemos en la voluntad del Padre, más son los enemigos que amigos que tenemos. Porque los carnales van a ser nuestros enemigos. Los que andan haciendo la voluntad del mundo van a ser nuestros enemigos. Y los que andan haciendo la voluntad de las tinieblas van a ser nuestros enemigos. Por eso Jesús, cuando mandó de 2 en 2, dijo, a toda casa que entréis, decid paz a vosotros. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará, si no volverá a vosotros. Gloria a su nombre para siempre. Exaltado, magnificado. Cuando andamos en la voluntad de Dios, hay shekinah de Dios. Hay autoridad y los demonios huyen. Pero cuando no andamos en la voluntad de Dios y andamos haciendo lo que nosotros queremos, el enemigo a veces avergüenza. Yo he sabido de muchos casos que como el enemigo los ha avergonzado porque no han andado en la voluntad del Señor. Hay un profeta en la Biblia que el Señor lo mandó a una misión y le dijo, así ya está, tenéis que hacerlo. Ese profeta fue, cumplió la misión y el dueño de casa le dijo, no te vayas nada hoy día, quédate un día más. Y comió y bebió con el dueño de casa. Al otro día el dueño de casa le volvió a decir lo mismo y se quedó. Al tercer día el dueño de casa de nuevo le dijo lo mismo y se volvió a quedar. Y el Señor le había dicho, ve a la misión y no comas nada, ni bebas nada, devuélvete. Y ese profeta no hizo caso a lo que el Señor le había dicho. Y sabe usted que cuando volvió y por el camino que iba, dice que salió un león y lo mató al profeta. ¿Sabe por qué lo mató? Porque se salió de la voluntad de Dios.
Hoy en día, ¿cuántos hijos de Dios están muertos en el mundo? Pastores, evangelistas, misioneros, profetas, porque un día se salieron de la voluntad del Señor. Y cuando nos salimos de la voluntad del Señor, perdemos la autoridad y somos fácil presa para el enemigo. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios y Dios te manda a derrotar un ejército, y si Dios te pasa un palo de fósforo, ¡gloria a Dios! Ve a guerrear con ese palo de fósforo. Porque es mi Padre que te está mandando en su voluntad. Vas a vencer, mi Padre te va a dar la victoria. Muchas veces los hombres sacan a los hijos de Dios de la voluntad. A veces a los hombres dicen, no, usted ya no debería ser evangelista, usted debería ser pastor. Otros dicen, no, usted no profetice porque los profetas ya no corren, fueron hasta el tiempo de Jesús nomás. Otros dicen, no, que va a ser pastor si no tiene ninguna pinta para ser pastor. Y más vale que no nos tomemos esos combinados. Aquí la única palabra que vale es la del Señor. Hermano y hermana, cualquiera sea tu rango espiritual, más vale que le obedezcamos al Señor, porque si no le obedecemos, estamos fritos. Cuando el huevo se conserva dentro de la cáscara, ahí está el huevito. Pero ¿qué pasa cuando se pone una paila a la cocina y se le echa un poco de aceite y se quebra el huevo y se echa ahí? ¿Qué le pasa al huevo? Se fríe. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Conozcamos la voluntad de Dios y aferrémonos a ella. No hagamos lo que el Señor no nos mandó a hacer, porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Sabía usted que a la carne no le gusta la voluntad de Dios? ¿Sabía usted de que al mundo no le gusta la voluntad de Dios? Y menos a Satanás. Él odia la voluntad de Dios. Él se enfurece cuando los hijos de Dios andan en la voluntad de su Dios. Me recuerdo que en una ocasión, estando en una gira al sur, llegamos a un lugar y pedimos permiso porque ahí había árboles y había pastito verde en tiempo de verano. Nosotros andábamos trayendo carpa en el vehículo, así que pedí permiso. Me dijo, ocupe nomás ahí, caballero. Ahí armamos la carpa con mi esposa, íbamos a una gira al sur de Chile y andábamos con Sarita, nuestra hija, que tenía como 6 años. Armamos la carpa ahí, dormimos, pero en la noche vino un joven como de 17 y 18 años a hablar conmigo. ¿Y sabe quién fue el que conversó con él? Mi cuerpo espiritual. Y ese joven me dijo, ¿por qué tú sirves a ese Dios que no te ha dado nada? Me dijo, ¿por qué no me sirves a mí? Yo te doy riqueza, te doy casa, te doy vehículo último modelo, te doy cuenta bancaria, casa en la playa, si tú me sirves a mí. Yo le dije, ¿y para qué quiero yo todas esas cosas si mi patria no está aquí en la tierra? Mi patria está más allá del sol. Solamente soy un peregrino en esta tierra. ¿Para qué me sirve lo que tú me vienes a ofrecer?
Y después me mostró un maletín lleno con dólares. Me dijo, todo esto te doy si tú trabajas para mí. Yo le dije, no. ¿Cómo voy a cambiar las calles de oro y el mar de cristal que tiene mi padre para mí por ese miserable dinero que tiene valor aquí en la tierra, pero no tiene valor en la eternidad? Y después, la tercera fe, me dijo, yo tengo más sabiduría que tu Dios. Yo te puedo dar mucha más sabiduría de la que tú ya tienes, de la que te ha dado tu Dios. Yo le dije así, sí, me dijo, yo te puedo dar mucha más sabiduría de la que tu Dios te da a ti si tú me sirves a mí. Yo le dije, no creo que tú me puedas dar una sabiduría superior a la que me da mi padre. Y me quedó mirando y me dijo, ¿y por qué? Le dije, porque tú te rebelaste contra mi padre en el cielo. Y mi padre te echó del cielo. Tú fuiste derrotado, tú eres un perdedor. Tú eres un Dios vencido. En cambio, el que tengo yo no conoce derrota. Es fiel y verdadero y tiene todo el poder y toda la sabiduría. Y cuando le dije eso, no halló qué decirme y se le oscurecieron los ojos. Le salieron unos cachos en la frente y se transformó como un humo negro y se fue. Desapareció de mi presencia. ¿Qué le parece? Ese combate yo tuve. Y se me presentó el enemigo como un joven de 18 años. A darme esas ofertas. Por eso que tenemos que conocer la voluntad del Padre. Yo le doy gracias a Dios que Él me permitió conocer su voluntad. ¿Cuántos se han salido de la voluntad del Padre para hacer la voluntad del enemigo? Claro, hay templos grandes, cantidad de dinero, los mejores autos, Mercedes-Benz, Audi, vacaciones para Europa, en hoteles de 5 estrellas. Pero ¿y el final? ¿Quién va a reclamar lo que es de él al final? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que había un rico que comía con esplendidez, banquete todos los santos días. Y había un mendigo Lázaro, herido con llaga, que deseaba comer de lo que caía de la mesa del rico y nadie le daba nada. Y venían los perros y le lamían sus llagas. Alabanza mi alma, Cordero de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu sabiduría, Señor mío. Murió el rico y fue llevado al lugar de tormento. Allá una llama lo quemaba y deseaba tomar una gota de agua y nadie le daba nada. Murió el mendigo Lázaro y fue llevado al seno de Abraham a ser consolado. Y el rico vio ese cuadro y clamaba para allá para que le vinieran a dejar una gota de agua, y Abraham le respondió: tú tuviste tus bienes en vida y Lázaro tuvo males. Ahora este es consolado y tú eres atormentado. ¿Qué le parece? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No este hermano del Señor. El privilegio. Te exhorto en esta tarde que nada te detenga, que nadie mate la voluntad de Dios en tu vida, ni el oro ni la plata, ni el mundo y sus encantos, ni las tinieblas de maldad. Gloria a Dios para siempre.
no ceda y nunca. ¿Cuánto han cambiado la gloria del Señor por un puñado de dinero? Sin darse cuenta que en aquel día el enemigo va a reclamar lo que es de él. Porque el enemigo no te va a dar nada gratis. Va a cobrar los intereses en el momento final. Va a aparecer el ángel de la muerte y cuando expires, el ángel de la muerte va a tomar tu alma para llevarla al infierno. Pero cuando un hijo de Dios expira, el arcángel Miguel está esperando para tomar esa alma y llevarla al descanso. Que nada te detenga, que ningún hombre te mate espiritualmente. Si usted es un profeta, nadie te puede privarte. Nadie. Ese don te lo dio el Señor por su Espíritu Santo. A ese don el Señor pagó un precio en la cruz. Lo mismo que el evangelista. Yo sé que hay gente que no da ni un peso por los evangelistas, pero yo sé el fuego que se mueve en el evangelista. Yo lo sé. Conozco ese fuego. Lo mismo que el hombre misionero o apóstol que se va a abrir obra. Uno de los ministerios más despreciados y que no le quieren dejar ejercer en la iglesia es el ministerio del maestro. El ministerio del maestro es que te enseña a ir a tirar la repa adentro, a pescar en aguas profundas. O sea, conocer a tu Padre. Hoy en día, ¿cuántos maestros allá afuera en el mundo? ¿Cuántos evangelistas allá afuera en el mundo? Pastores en el mundo. Misioneros en el mundo. Porque un día los atacó las tres voluntades: carne, mundo y Satanás. Y no tuvieron la capacidad para resistir. En la voluntad de Dios nosotros nos enamoramos de Dios. En la voluntad de Dios nuestra alma se aferra a Dios. El evangelio no es aprenderse unos cuantos coros, oraciones de 5 minutos. No. Es conocer la voluntad del Padre y moverse ahí, transitar ahí. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Sansón? Que no se cortara el cabello. Pero fue tanto que llegó un momento que Sansón confesó de dónde provenía su fuerza y le cortaron el cabello. Porque Sansón andaba jugando con lo del Señor. Te digo en esta noche, hermano, si hay algún ministerio en tu vida, no juegues. Porque en la voluntad de Dios uno tiene que tener temor y respeto. En la voluntad de Dios uno tiene que servirle con un corazón humillado, como dice su palabra, contrito y humillado, el cual no despreciará el Señor. Pero Dios es tan bueno. Cuando Sansón confesó de dónde le venía la fuerza, los filisteos vinieron y le arrancaron los ojos.
y lo tenían preso. Pero llegó el día donde los filisteos celebraban sus glorias. Y dice que se reunieron todos en un edificio de 3 pisos. Ahí estaban los generales, los tenientes, los capitanes, todos estaban ahí. Y trajeron a Sansón para hacer escarnio de él, para burlarse. Y dice que habían unas columnas que sostenían todo el edificio. Y le decían los príncipes filisteos: Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Sansón, ¿qué le pasó a tus ojos? Y dice que un muchacho traía de la mano a Sansón. Y Sansón llegó y se afirmó de unas columnas y le preguntó al muchacho: muchacho, ¿estas columnas son las que sostienen el edificio? El muchacho le dijo: sí. Y note, un hijo de Dios sin ojos. Los filisteos le habían arrancado sus ojos. Pero estando allí dijo: Padre, pequé contra ti y estoy pagando mi pecado. Los filisteos me han arrancado mis ojos y hacen escarnio de mí. Pero dijo Sansón: Padre, te pido que me des la fuerza por última vez y muera yo con estos filisteos incircuncisos. Y dice que le vino la fuerza por última vez a Sansón. Con sus manos derribó los pilares que sostenían el edificio. Murieron los generales, los príncipes, los capitanes, con sus esposas y sus hijos que estaban ahí, burlando y riéndose de Sansón. Todos perecieron y pereció también Sansón. Porque la voluntad de Dios era darle la fuerza a Sansón, y se la dio por última vez. Si Sansón no se hubiese salido de la voluntad de Dios, no le hubiese ocurrido eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso te exhorto, hermano, hermana, que nadie te saque lo que Dios te ha dado. El diablo le tiene miedo a la profecía, le tiene miedo a la lengua de fuego. Yo conocí a un hermano amigo que cuando íbamos a ungir a los endemoniados, Dios lo tomaba en géneros de lengua y peleaba con los demonios de esa manera. ¿Y quién es el hombre para quitar ese don, para hacerlo callar? Si tú eres profeta, habla y no calles. Si tú eres un evangelista de fuego, sigue llevando el fuego. Ve por las almas. Si eres un misionero que va de un lugar a otro, sigue adelante. Y si eres un pastor que te ha costado, no importa, sigue adelante. Muévete en la voluntad de Dios. Si eres un maestro que Dios te ha dado tanta sabiduría, ejércela. Si te echan de un lugar, ve al otro lugar a enseñar. Y si te echan de allá, ve al otro lugar a enseñar la palabra de Dios. Tenemos que vencer con la voluntad de Dios las 3 voluntades que ya le he enumerado. La voluntad de la carne, la voluntad del mundo y la voluntad de Satanás. No sea que en esta noche me esté escuchando algún siervo del diablo y te estáis moviendo en la brujería, en la hechicería, en el satanismo. Usted lee el tarot. Arrepiéntase y venga a conocer la voluntad del Padre Creador. Es la única voluntad que es eterna. Es la única voluntad poderosa. Porque un día este mundo perecerá. Dice la palabra que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Así que no hagamos la voluntad de la carne.
Y Satanás será echado al lago de fuego con sus demonios. Porque él ya ha sido enjuiciado. Y todos los que hacen la voluntad de él. Arrepiéntete, hechicero, brujo, tarotista, espiritista, satanista. Arrepiéntete. Y pídele a Jesús que te lave con su sangre. Cámbiate de bando, porque en el bando que estás eres un perdedor. Ven a Cristo, el que triunfó en la cruz. Venció la muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Rey de reyes y Señor de los señores. Pronto viene a buscar a los que se mueven en la voluntad del Padre. Si Dios te mandó a cantar, canta en la voluntad del Padre. Si Dios te mandó a orar, ora en la voluntad del Padre. Si Dios te mandó a ayudar a la iglesia, a levantar los brazos al pastor, gloria a Dios, muévete en esa voluntad. Si Dios te mandó a hablar del Señor en la micro, en el metro, en el avión, en el barco, muévete en esa voluntad y habla de Cristo tu Salvador. Juan el Bautista fue levantado con una voluntad del Padre. ¿Y qué decía Juan el Bautista cuando venían a bautizarse a él? Venían los religiosos. Juan el Bautista le decían: vengan, mijitos lindos, a recibir un poquito de agua bendita. ¿Sabe lo que le decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y cuando fue arrestado, ¿sabe lo que dijo Juan? Porque se movía en la voluntad de Dios. Dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Bendito sea el nombre del Señor. Tres voluntades contra una, pero hay una sola que vence. Hay una sola que jamás será derrotada. La voluntad de Dios en su vida. Jesús dijo: yo he venido para que aprendáis a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo: cuando yo hablo, no hablo de mí mismo. Entrego la palabra que mi Padre me ha enviado a entregaros. Cuando el diablito lo fue a tentar en el desierto, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador? En quien nuestra alma tiene eternidad. El diablo le dijo: 40 días, 40 noches, hombre, sin tomar agua y sin comer pan. ¿Cómo se te ocurre? Sí, esas piedras que se conviertan en pan. Note. El Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. Lo llevó al pináculo del templo y le mostró toda la riqueza de este mundo. Le dijo: si postrado me adorades, yo te la daré a ti. El Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorarás y servirás. Pero le decía: escrito está. Cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo: arrójate hacia abajo, porque escrito está, le dijo el diablo, que mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Porque se pone bíblico de repente. Y dice que cuando el Señor lo enfrentó por la palabra, dice que el enemigo se apartó de él por un tiempo. Los que se mueven en la voluntad de Dios tienen que conocer la palabra. Tienen que llenarse de la palabra de Dios. Conocimiento y sabiduría. Vea usted cómo está el mundo, porque se mueven en la voluntad del mundo. Vea usted cómo está la drogadicción y la prostitución, el alcoholismo. Vea usted cómo está, porque a la carne le gusta eso. Y los que hacen la voluntad de la carne se meten droga, alcohol y todo tipo de inmundicia. Que la carne ahí se deleita.
¿Y cuánta gente ha vendido su alma al diablo y le sirven a él? Han pactado con él artistas, futbolistas, comediantes, actores, presidentes, diputados, senadores y mucha gente de élite de este mundo han vendido su alma. Pero nosotros, los pequeños, somos propiedad de Dios. Un día nacerá un sol de justicia para usted y para mí. Un día escucharemos la voz del Señor que nos dirá: vení, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel en la tierra, sobre lo mucho te pondré, pasa y hereda el gozo de tu Señor. Esa es la voluntad del Padre, que conozcamos al Hijo, porque en ningún otro hay salvación en Cristo, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, Cristo, el Hijo de Dios, el que nos compró a precio de sangre y dio su vida por nosotros. Entonces hay una alabanza que dice: el oro y la plata no me han redimido, solo la sangre de mi Salvador. Hay una alabanza que dice: allá dicen que hay una gloria que la mente humana no contó jamás. Aquí este mundo en pecado, en fuego y azufre se consumirá. Allá, bajo el sol, iremos a reinar. Vamos a estar reinando con Cristo, mientras este mundo se consumirá en fuego y azufre. Por eso nos conviene decirle no a la voluntad de la carne, no a la voluntad del mundo, no a la voluntad de Satanás y sí a la voluntad del Señor. Como pidió misericordia ese condenado que estaba al lado de Jesús muriendo y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque en la hora de su muerte ese hombre reconoció el señorío de Cristo. Reconoció que era justo y que nada malo había hecho. Y reconoció que él estaba pagando un justo juicio por sus maldades. Bendito sea el nombre del Señor. En la voluntad perfecta de Dios, el hombre reconoce que Dios es justo y que nosotros somos faltos. Pero en la voluntad del mundo, no, mi amigo. En la voluntad de la carne, no. Y en la voluntad del enemigo, menos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo dijo textualmente el Hijo de Dios. Así que gózate, alégrate, moradora de Sión. Gózate, evangelista, profeta, maestro, pastor, apóstol. Gózate. Porque eso te lo dio el Señor. No te lo dio el obispo, no te lo dio la corporación. No te lo dio el protocolo del hombre, ni el método de la iglesia. No te la dio una costumbre de un anciano. No, te lo dio Dios por su palabra. Lo que hemos recibido del Señor lo ha dado Él. Y ningún hombre te lo puede matar. Nadie. Porque es don de Dios. La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Y gracias al sacrificio de Cristo, gracias al quebranto y los padecimientos del Señor, hemos recibido sus beneficios. ¿Cómo vamos a hacer callar a un hombre que Dios lo toma por el Espíritu Santo? Si eso a mí no me costó, le costó a Dios, le costó al Señor. Todos esos dones y capacidades que hemos recibido de Dios le costaron a Cristo en la cruz.
No hay otro Salvador. No hay otro amigo eterno. Termino con esto. Años atrás, una vez me soñé que me atrapaban unos hombres y me llevaban a una cárcel. La cárcel estaba como en un campo y me dejaban abajo en el patio de la cárcel. Y la cárcel era de 2 pisos y era con ventanales de vidrio. Y yo miraba y en esa cárcel habían puros homosexuales, hombres con hombres teniendo relaciones ahí. Yo decía, ¿y por qué estoy aquí? Yo no soy de aquí, yo soy hijo del Dios viviente. Y miraba alrededor y veía que yo me podía escapar de ahí, porque había solamente una alambrada y los alambres estaban como medio así guateados. Yo dije, yo me puedo escapar de aquí. Y los guardias que me habían llevado a mí, que estaban armados, como que se fueron a refrescar y a comer algo. Y cuando yo no los veía, yo me escapaba. Yo cruzaba esa alambrada y corría por un campo, porque más adelante había como un monte y yo decía, ya me voy a esconder yo. Y sabe usted que cuando yo iba corriendo como en la mitad de ese campo abierto, los guardias se daban cuenta. Y uno le decía al otro, mira, se escapa el maldito. Y se subían a un auto y se venían por la carretera. Y sabe usted que yo llegaba al monte y había unos árboles grandes, bien ramudos, y yo me subía en un árbol y me escondía arriba. Y estos guardias llegaban, estacionaban el auto y se bajaban. Todos con armamento. Y de repente uno miraba en el árbol donde yo estaba y me veía. Y le decía a los otros, vengan, aquí está este maldito escondido. Y me apuntaban con sus armas y me iban a matar. Y yo decía en el sueño, me van a matar. Y de repente yo miro como hacia el mar. Y había como un peladero y allá había como una especie de selva. Y de allá yo veía un caminito angostito de tierra, angostito, que llegaba hasta la carretera. Y yo miro hacia allá, antes que estos tipos me disparasen, y veía que salía un tremendo león africano. Pero era inmenso y su melena y el pelo, donde caminaba el león, el pelo, la melena se le movía. Pero era inmenso. Y sabe usted que el león me miraba a mí y miraba a los tipos que me estaban apuntando, y ese león pegaba un puro rugido. Y esos tipos que me iban a matar se llenaban de pánico y de miedo, se subían al auto y se devolvían. Y no me hacían nada. Ese sueño tuve yo y después con el tiempo le pregunté al Señor, Señor, ¿ese sueño fue tuyo? Sí, me dijo. Yo le dije, ¿y ese león que pegó el rugido cuando estos hombres me iban a matar, eras tú, Señor? Y él me dijo, yo, siervo mío, soy el león de la tribu de Judá. Me dijo, cuando los míos están en peligro, yo solamente pego un puro rugido, me dijo, y el enemigo huye. ¿Qué le parece? El león de la tribu de Judá. Él es quien nos da las directrices. Él pagó el precio. Él sufrió dolores, experimentado en quebranto. Él recibió los escupos. A él le tiraron la barba. A él le daban de punta de pie. De él hacían escarnio. Él te llamó y te dio el don. Nadie te lo puede quitar. Porque el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Irrevocables. Así que vamos firme y adelante, iglesia, amado hermano. No te calles por nada. Trabaja con lo que el Señor puso en tu vida. No le tengas miedo al mundo y tu carne, ándala trayendo sometidita con el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Y las tinieblas no se van ni a acercarse, porque van a ver que eres un hombre nutrido con la palabra de verdad. Y cuando venga el enemigo a pegarse su oferta,
Dígale usted, no, si soy un peregrino aquí en la tierra nomás. Allá arriba en la patria de oro me espera una morada. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre elige en qué voluntad andar. ¿En la de la carne, la del mundo, la del diablo o en la voluntad del Padre Creador, el Padre de las luces, el Padre bueno, el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre Creador? El que tiene de ti misericordia y que nos deja al justo caído, extiende su mano y lo levanta. El que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos bendice, el que nos prospera, el que nos guarda de la muerte cuando el diablo nos manda a matar. Él toma el arco de bronce y una saeta de su aljaba y la lanza contra nuestros enemigos que batallan contra nuestra alma. La paz del Señor, el amor del Señor, el gozo del Señor, el fuego del Señor para tu vida en esta tarde. Amén. Llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña.